Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro servicio de los jueves al mediodía, el servicio de la Iglesia Union Church de Guatemala. Nos alegra que nos esté acompañando el día de hoy y esperamos tener hoy la oportunidad de poder estudiar nuevamente el libro de los Salmos y ver cómo el pueblo de Dios se comunicaban con Él y le compartían sus pensamientos y lo que sucedía en sus corazones. El día de hoy veremos el Salmo 140. Este es otro tipo de salmo bastante común, es un salmo de individual de lamento. Y estos son salmos en los que el autor, el escritor, presenta ante Dios una preocupación, una solicitud ante Dios, para que Dios le ayude en medio de una situación oscura, una situación de lucha. Aquí el autor le está pidiendo ayuda a Dios. Y en el Salmo 140, David escribe, y él está siendo afligido por la violencia de los malvados en contra de él. Él pide liberación por él y también pide que Dios los juzgue a ellos. Él está confiado de que Dios lo librará como uno de sus hijos, como uno de los justos. Y él espera poder disfrutar ese día en el que él alabará al Señor por haberlo librado. Así que es una oración de fe, es una oración de esperanza, de expectativa. Él espera de que Dios haga algo en respuesta al clamor de David ante él. Así que este salmo inicia con su petición. Y de hecho, pues, fluye de una expresión inicial de confianza en Él. Y dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Así que ese es el resultado final que David espera ver, como resultado de la oración ante Dios. Así que este salmo se enfoca en ese pensamiento. Inicia con ese pensamiento y también finaliza con ese pensamiento. Y esto nos recuerda de la importancia de tener confianza en el Señor en medio de las situaciones difíciles. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Él no quiere que olvidemos esto. Así que, al igual que el salmista, vamos a repetir esto varias veces el día de hoy, para que cuando terminemos de ver también las preocupaciones que se expresan en este salmo, que es la mayor parte de este salmo, en medio de estas preocupaciones, no nos olvidemos acerca de su confianza en el Señor. Su confianza de que el Señor es soberano, Dios está a cargo. Y Él triunfará al final. Así que no importa cuán desesperantes se vean las situaciones el día de hoy, y es bastante obvio que también para David las cosas estaban sucediendo bastante mal. Así que no importa cuán malas se vean las situaciones, cuando el pueblo de Dios vea su victoria, lo alabarán por lo que Él ha hecho y disfrutarán de habitar ante su presencia por siempre. Así que en los primeros 5 versículos, David le clama ante Dios para que Dios lo libere de sus enemigos, aquellos que están buscando perseguirlo, y los describe él como personas violentas e impías. Así que al clamar ante Dios para que el Señor le ayude, él dice, Señor, protégeme de los violentos. Señor, protégeme, líbrame de los impíos. Así que estas personas son violentas y por eso él está pidiendo ayuda ante Dios para que Dios le ayude. Ellos, en el versículo 2, continúa diciendo de que ellos hacen planes malvados y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua, cual lengua de serpiente. Veneno de víbora hay en sus labios. ¿Suena esto como una expresión que ya escuchó en algún otro lugar? Bueno, Pablo de hecho menciona también esta parte.
en el libro de Romanos 3, cuando él describe también la condición de la gente, ese veneno de víbora que hay en sus labios. Sus lenguas están afiladas, están llenas de veneno, y de hecho su lengua es su arma principal. Continuamente la utilizan para atacar. Versículo 4 repite esta descripción, dice que son malvados y son violentos. Y de nuevo le pide al Señor que lo protege. Dice, Señor, protégeme del poder de los impíos, protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme mal, hacerme caer. Así que ellos están pensando, están planeando, están haciendo sus planes para que David caiga. Así finaliza el versículo 4. De los que piensan hacerme caer. Dicen, esos engreídos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tendido trampas a mi paso. Así que quieren que David caiga para que ellos lo destruyan. Una parte de su teología es correcta, y es que si pueden hacerlo caer, si pueden hacer que él no sea fiel a su Dios, que él sea desobediente o infiel, entonces eso resultará en juicio. Por eso ellos quieren pues que él caiga para que Dios lo juzgue y que entonces ellos lo puedan destruir. ¿Alguna vez se ha sentido como que la gente le está tendiendo trampas? Bueno, yo creo que este salmo entonces tiene algo para usted. En esos días en los que experimentamos ese tipo de oscuridad en nuestras vidas. Así que en los versículos 6 al 11, David le pide al Señor venganza contra sus enemigos. Una vez más, él inicia con una expresión de su confianza ante Dios, su dependencia de Dios, para que el Señor le libre. En el versículo 6 dice, yo le digo al Señor, yo le digo a Yahvé, tú eres mi Dios. Atiende, Señor, a mi voz suplicante. Señor soberano, mi Salvador poderoso, que me protege en el día de la batalla. Yahvé es su Dios. Por lo tanto, él clama ante Dios, a Yahvé, buscando misericordia. Y él le dice al Señor, Señor, tú eres soberano, tú eres mi libertador, tú eres el que protege mi cabeza en el día de la batalla. Yo creo que esta descripción o esta parte en la que él incluye también su cabeza, tiene que ver con el hecho de que ellos están tratando de afectar su vida. El enemigo quiere, pues, desubicarlo. Quieren ponerle trampa. Quieren que también tenga pensamientos llenos de temor, en vez de que él confíe en el Señor en medio de la tribulación. Así que el enemigo quiere pues alterar sus pensamientos, atacar su mente. Y entonces él reconoce esto y dice que el Señor es quien protege sus pensamientos de los ataques del enemigo. Así que esta también tiene que ver con una guerra psicológica. Y Dios ayuda a David para que él mantenga sus pensamientos de manera correcta, para que él no tenga inseguridad o confusión. Dios ayudará para que él mantenga su perspectiva correcta. Luego él habla acerca de sus labios, de estos labios y su boca que son los instrumentos
de ataque. Ellos están atacando a los líderes de Dios de manera verbal. Así que si él pierde su perspectiva y si ellos tienen éxito de convencerlo de que él no puede ganar, entonces va a perder la batalla. Si ellos logran convencerlo acerca de esto, entonces lo derrotarán. ¿Alguna vez ha notado que esa es la manera en la que Satanás intenta derribarnos? Él es el mayor enemigo, el último acusador, atacante. Y si él puede alejar nuestra atención de Dios, si él logra hacer que nosotros nos enfoquemos en ellos, en aquellas personas que nos están atacando, entonces él hará que perdamos nuestra perspectiva. Y es muy inteligente al hacerlo, porque él quiere afectar nuestros pensamientos de tal forma que perdamos nuestra perspectiva de Dios. Si él puede convencernos de que no podemos ganar, de que Dios no nos ayudará, quizás, no sé, que hay mucho pecado en nuestras vidas y que Dios no puede, pues, amarnos, y ciertamente pues hay pecado en nuestras vidas, pero el Señor ya nos ha perdonado a pesar de nuestras fallas. Así que si Satanás puede convencernos de que Dios no está a nuestro lado porque nosotros somos demasiado malos o no somos suficientemente buenos para merecer su salvación, si Él logra que perdamos nuestra perspectiva, que quitemos nuestros ojos de Dios, entonces Él va a ganar. Él podrá derribarnos, derrotarnos, al llevarnos a esa forma de pensar. Así que su petición en el versículo 8 es: no satisfagas, Señor, los caprichos de los impíos. Versículo 8. No satisfagas, Señor, los caprichos de los impíos. No permitas que sus planes prosperen. Porque si ellos tienen éxito, entonces se van a enorgullecer y pues van a seguir intentando derribarlo o mantenerlo abajo, mantener sus ojos alejados del Señor. Si ellos pueden tener éxito en eso, entonces los elegidos de Dios serán derrotados, serán silenciados. Y esa es su meta, esa es la meta de Satanás para nosotros. Y es la petición entonces de David. Dice: Señor, no satisfaga sus caprichos. No satisfaga los caprichos de los impíos. No permitas que sus planes prosperen, para que no se enorgullezcan. Y en el versículo 9, Él pide que ellos sufran de ese mal que están deseando sobre Él. Versículo 9 dice: que sobre la cabeza de mis perseguidores recaiga el mal que sus labios proclaman. Así que ese mal que están buscando que caiga sobre David, que ese mal caiga sobre ellos, que ellos se conviertan en las víctimas de sus propios malos planes, que recaiga sobre sus cabezas, que ellos sean cubiertos por todos los problemas que sus labios están causando que él sienta. Y este es un tema bastante común que vemos en las oraciones del pueblo de Dios. Que ese mal que ellos buscan sobre las personas que siguen al Señor, que ese mal, que ese daño regrese sobre ellos y los devore a ellos. Así que Él concluye esta petición con una solicitud, con una petición de que sus enemigos sean consumidos, de que ellos sean destruidos, en vez de que ellos tengan éxito en destruirlo a Él. Versículo 10 continúa: que lluevan brasas sobre ellos, que sean echados en el fuego.
en ciénagas profundas de donde no vuelvan a salir. Que no eche raíces en la tierra la gente de lengua viperina. Que la calamidad persiga y destruya a la gente que practica la violencia. Así que, como en otros salmos de esa naturaleza encontramos como David o el autor, está pidiéndole a Dios que los consuma, que los elimine de la faz de la tierra. Y a veces pensamos de que esa no es una respuesta adecuada, ¿verdad? Que deberíamos de amar a nuestros enemigos tal como nuestro Señor nos dijo. Y eso es cierto, sí debemos de amar a nuestros enemigos, pero lo que no a veces captamos en nuestro pensamiento es que aquí está hablando el ungido del Señor, es decir, están buscando destruir al ungido del Señor. Así que su oposición a ellos, su oposición a David, no es una lucha contra él en específico, sino en contra de Dios, quien nos ha establecido, quien nos ha hecho vivir. Así que este salmo pide de que todos los planes malos recaigan sobre ellos, aquello que ellos merecen, porque al final ellos están buscando derribar a Dios, derribar a los ungidos, derribar a Dios y que Dios no logre cumplir sus propósitos. Por lo mismo, David ora para que Dios haga recaer sobre ellos ese juicio que ellos merecen por sus formas violentas e impías. Ahora en los versículos 12 y 13 encontramos la conclusión a la oración de David. Y una vez más, es una expresión de su confianza en Yahvé, su confianza en el Señor. Después de expresar su preocupación acerca de los ataques de estas personas impías y malvadas, después de clamar al Señor para que Dios lo libre de sus enemigos, ahora David regresa y se recuerda a sí mismo y también nos recuerda a nosotros acerca de la base o del fundamento de su confianza, a pesar de las intenciones malvadas de sus enemigos. Y podríamos también agregar aquellos que tienen la intención de destruirnos, en especial el enemigo, a pesar de esos intentos para destruirnos, David puede estar confiado de que la victoria final es de él. Porque en el versículo 12 nos dice, yo sé que el Señor hace justicia a los pobres. Yo sé que el Señor defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente, los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Así que David tiene confianza en el Señor porque se da cuenta de que el Señor asegura la justicia para los pobres y para los necesitados. El Señor apoya a aquellos que están en necesidad. Él se pone a la par de nosotros en tiempos de necesidad y Él suple todas nuestras necesidades. Por lo tanto, al final, cuando podemos ver la perspectiva completa, cuando podemos ver lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha logrado, cómo Dios ha ayudado a aquellos que tienen necesidades, entonces los justos alabarán su nombre. Al ver este salmo, nos damos cuenta de que el enfoque de aquellos que son realmente justos
no está en la crítica o en los ataques de aquellos que buscan derribar a los seguidores de Dios. Él no se queda ahí como en las cosas que están diciendo, a pesar de que sí le lastiman y pues la intención es destruirlo. Él no se enreda ni se queda pensando acerca de esas cosas. Él no se queda un montón de tiempo meditando en las palabras que están utilizando, a pesar de que son dolorosas, lastiman. Él se enfoca en meditar en Dios. Él quiere mantener su enfoque en el lugar correcto. Y Él nos dice de que el enfoque de los justos es en alabar el nombre del Señor. Y no en la aflicción que estamos pasando, no en la gente que busca destruirnos, sino en Dios y en su nombre. Así que Él va a meditar en Dios. El Salmo regresa a su conclusión, en la que dice que aquellos que son justos prevalecerán para poder habitar y vivir en su presencia y alabarle a pesar de los malos planes de los impíos. Así que, ¿qué nos enseña este capítulo acerca de nuestra vida el día de hoy? Bueno, la estrategia de los enemigos de David también sigue el patrón establecido por el mayor enemigo del pueblo de Dios. Los planes de Satanás son de destrucción, de destruirnos. Así que cuando estamos siendo bombardeados, como lo dice Santiago, cuando llega la aflicción con relación a nuestra salud, o aflicción con relación a nuestras finanzas, o aflicción relacionada a temas o relaciones familiares, o quizás, como David también experimentó, aflicción de la gente que estaba persiguiéndolo, que quería derribarlo, que querían destruirlo, que quieren que estemos sobrecogidos por toda esta aflicción, por la oscuridad de los días en los que vivimos. Satanás quiere que perdamos nuestra perspectiva, así que él va detrás de nuestra mente. Él intenta llenar nuestra mente con pensamientos de temor, con una expectativa de juicio, en vez de una meditación en Dios y en su amor para con nosotros, en su gracia, esa gracia inmerecida que nos muestra día tras día. Así que Él intenta distraernos de esa realidad y que nos enfoquemos en los momentos de oscuridad, en las cosas que estamos pasando, en el sufrimiento que el pueblo de Dios está pasando por su nombre, en vez de enfocarnos en Dios que está a nuestro lado, que nos sostiene y nos defiende en medio de momentos de dificultad. Así que en medio de momentos de lucha, necesitamos reenfocarnos, poder pensar cuál será el final de la historia. Y la historia finaliza así: los justos ciertamente alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Así que el capítulo final, al final, y lo encontramos desde Daniel hasta Apocalipsis, también encontramos en este salmo, al final Dios gana y los fieles se unen en su victoria. Ellos alabarán su nombre y disfrutarán de su presencia para siempre. Así que no permita que el ataque del enemigo, de aquellas personas que buscan desanimarnos, destruirnos, no permita que ese ataque lo deje desanimado.
porque al final we win. ganamos. Surely the righteous will praise your name Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Father, we are grateful for that Oremos. reminder Padre, estamos agradecidos por este recordatorio de que en medio de los tiempos oscuros en los que vivimos, when it seems like the whole cuando world is parece going crazy, que todo el mundo se está volviendo loco, when all of humanity cuando apparently toda la humanidad is seeking aparentemente its will está buscando su voluntad and is seeking to stop your y está will from buscando being done. detener tu voluntad, The decisions of our cuando las governments decisiones de nuestros leave us gobiernos confused. nos dejan anonadados, confundidos, cuando tu pueblo sufre por su fidelidad. Lord, we pray that we would not Señor, lose sight oramos of the end para que nos ayudes a no olvidar el final de la historia, In the end, you porque win, al final tú we ganarás triumph with you. y nosotros triunfaremos contigo. Surely the righteous will praise your name Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia por siempre. Así que te alabamos, Señor, y oramos de que esa confianza en ti sea visible a la gente que nos rodea y que puedan ser atraídos a ese Dios que es digno de nuestra confianza. pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.